Fíjese cómo los aspectos que tienen que ver con los valores del espíritu tienen mucho que ver con la literatura, con la música y en algunas ocasiones, yo diría las más de las veces, como una primera manifestación, incluso de masas con la danza. El que un hombre del Paleolítico golpeara una piedra rítmicamente y que después empezaran a danzar al ritmo de eso, de esa percusión, pues hizo que la danza y la música fueran el principal o el principal motivo para cambiar el estado de ánimo de las personas. Hay algo también muy singular. Dicen por ahí los sociólogos y los antropólogos sociales que es la música más alegre la que le corresponde a los pueblos más tristes o más pobres. De ahí que la música cubana, la música antillana, que así se llama también, y algunos aspectos muy destacados de la música brasileira, a pesar que no tenga orígenes hispanos sino portugueses, reflejan la única manifestación de alegría de pueblos que han sido sometidos, que viven en la pobreza o en las carencias y que entregan todo el producto extra de su trabajo, ahorrando a veces todo el año, para disfrutar de una fiesta donde el baile, la danza y el canto son el principal motivo de la alegría colectiva. Entonces, hoy quise simplemente ilustrar que las ciencias de la conducta o las neurociencias tendrán que estudiar mucho más a fondo por qué la música nos puede alegrar o nos puede entristecer, cambiar notoriamente los estados de ánimo escuchando una música. Pero si esa música, como en el caso de Latinoamérica y de algunos países, cuenta también con una poesía como fondo, como letra, como relato, eso sí es definitivo para que usted o yo nos alegremos, nos pongamos tristes o nos invada la nostalgia y el recuerdo. Ya lo verán cuando escuchen algunas cosas que vamos a poner para ustedes. Muchas gracias a mi hermano Héctor Manuel. Vale, porque nació el día de San Valentín, que ha sido uno de los dos mayores difusores en la actualidad de esta modalidad del arte hablado, cantado, bailado y tocado. Soy jarocho decimista enamorado del son, me gusta bailar danzón cubano del Buenavista. Mi décima siempre lista con las normas de Spinel. Yo voy tras la huella de él respetando su raíz. Les habla la Moglia Ruiz, mi nombre es Héctor Manuel. ¡Ay, qué maravilla! Con su origen andaluz, luciendo bellos portales, les digo mis decimales de Córdoba a Veracruz. Terruño con propia luz que fue nombrada Huilango, orgullosa con su rango veracruzana y altiva, que con amor se cultiva la décima y el guapango. ¡Wow! Es la décima espinela, porque hay muchas décimas que no son espinelas. Como se podrán percatar, pues esto no es necesariamente un audio y un video que tenga que ver con las ciencias de la salud o que tenga que ver con las neurociencias o la psiquiatría. No, porque además, no sé si se llama el portal o los portales de YouTube, están verdaderamente sobresaturados de temas de psiquiatría perfectamente bien llevados, comentados y desglosados por algunos psiquiatras, psicólogos y médicos españoles con una calidad de expresión y de lenguaje maravillosa. Vamos a hablar simplemente hoy, muy brevemente, de una de las fases más importantes de la salud mental, que es el hedonismo, el poder disfrutar, la capacidad para disfrutar. Y algo que ha sido fundamental para el disfrute del ser humano
Y después, para los valores del espíritu y la cultura, pues es la música. Y hay música que simplemente es interpretada, a veces nada más rítmico, con ritmos, hay con ritmos y melodía, y además se le agregó desde tiempo inmemorial también los cantos. Y de los cantos también probablemente surja una idea de lo que es la poesía, que también nos lleva a llenar con su contenido literario a lo que es el aspecto puramente musical. Y para mí, en lo particular, de una manera sumamente importante y que además definió mi vida profesional en un porcentaje enorme, porque, aunque parezca extraño, parte de lo que yo pude tener como exitoso en mi carrera fue gracias a una extraordinaria mujer mexicana que en su tiempo patrocinó un grupo de baile regional en su propia casa y que era en ese momento esposa del secretario de Gobernación y después presidente de la República, el licenciado Luis Echeverría, recién fallecido. María Esther Sono Echeverría era una verdadera admiradora de todo lo que significaba lo mexicano. En su casa, o en la casa de sus padres en Guadalajara, en la casa aquí en Magnolia, en todas partes que ella pudo tener posibilidades, impulsó la música mexicana. Y a mí en alguna ocasión que me vio bailando sones jarochos en el Tribunal para Menores, pues me llamó y me dijo que quería que yo bailara en algunas ocasiones. Y pues también habíamos tenido la oportunidad, por ejemplo, mi hermano menor, Héctor Manuel, a quien decimos Vale, ya a los 10 años de edad ya bailaba para los presidentes. Entonces, mi hermano y yo tuvimos una carrera paralela a nuestra carrera profesional que fue muy relacionada con el son jarocho. Y mi hermano al final, después de años de enseñar a generaciones de veracruzanos, cordobeses y orizabeños a bailar sones jarochos, también se dedicó a difundir lo que es una de las formas literarias más importantes en la música popular y en la poesía española desde el siglo XVI, que son las llamadas décimas, muy mal entendidas, muy mal comprendidas y muy mal hechas por muchos que se sienten el día de hoy decimeros, cuando no saben que la métrica de las décimas, que son las características, las típicas del son jarocho, son unas décimas creadas en España en el siglo XVI por un individuo del cual, pues, ahorita van a oír la descripción, y un breviario, lo más corto posible, de lo que es la décima, que se llama espinela, y por qué es y se llama así. Buenas tardes, les habla Héctor Manuel Amoglia, hermano de Ernesto, y él ya hizo una breve descripción de nuestro gusto y actividades, sobre todo por la música veracruzana, la música jarocha, aunque en un momento voy a hablar, pero siempre que inicio así digo, pobrecita de mi heroica Veracruz, que la han destrozado culturalmente. Bueno, hablando específicamente de las décimas, en el siglo XVI en España se discutían los poetas por hacer alguna estrofa ni tan larga como un soneto, ni tan corta como una cuarteta o redondilla. Ya se difundían por ahí, sobre todo en Portugal, algunas estrofas de 10 versos, porque hay que aclarar que verso se llama la línea, que consta, por ejemplo, una cuarteta o redondilla, está formada por 4 versos. Vamos a hablar de décimas y estos serán 10 versos. Entonces en Portugal ya se había iniciado este movimiento
y entonces surge un músico y poeta malagueño, Vicente Martínez Espinel, ¿sí?, que diseña una estrofa, pero con una estructura muy rígida, muy rica, muy elocuente, ¿sí?, que es lo que después su alumno Lope de Vega, cuando murió Espinel, declaró que esa estrofa se debería de llamar décima espinela. La décima espinela, entre otras cosas, porque sería difícil en este momento decir todo, consta de 10 versos. El primer verso debe rimar con el cuarto y quinto, el segundo con el tercero, el sexto y séptimo con el décimo y el octavo con noveno. Si el verso termina en palabra aguda, ese verso debe de ser de 7 sílabas. Si termina en palabra grave, debe ser de 8 sílabas, un octosílabo. Entonces es una estructura, aparte de las asonancias, las rimas deben ser en perfecta consonancia y no asonancia. Pero no quiero entrar en muchos detalles, pero lo importante es que esta estrofa se difunde, llamada ya décima espinela, y en el viaje que traen los españoles, primeramente pasan por las Islas Canarias y ahí se aprende, se difunde y se quiere a la décima espinela. Después pasa a Cuba. En Cuba es donde hasta este momento ha florecido y los mejores poetas que hay en décima espinela realmente son los cubanos. Después de Cuba llegan a México y de ahí se vierte a toda la América Latina, todos los países de habla hispana, Perú, Colombia, Argentina. Entonces, y algo importante es que en todos los países la décima se canta. Solamente en México se inició declamada, ¿sí?, pero realmente por conocimiento o por falta de conocimiento de los músicos. Pero la décima originalmente debería de ser cantada. Entonces, hay una parte de Veracruz, lo que es la cuenca del Papaloapan, ¿sí?, en donde no sé por qué motivo, pero levanta uno una piedra, ¿verdad?, y sale alguien que hace versos y rimas, ¿sí? Entonces, la décima se empezó a hacer con las primeras bases de Espinela, pero después se facilita a hacer décimas sin que rimen exactamente como lo dictaba Vicente Martínez Espinel. Hubo un licenciado brillantísimo, por cierto, compañero de Luis Echeverría, de escuela. Entonces, él y una persona de Tierra Blanca, llamado el Tío Costilla, que en una estación de radio de Cosamaloapan, desde 1986, tenían un programa que se llamaba Viva la Cuenca, en la cual difundieron extraordinariamente en toda la región de Veracruz y sus límites con Tabasco o con Oaxaca, ¿sí? Entonces aprenden mucho a hacer las décimas y sale gente de veras brillante. Pero sucede una cosa: cuando se cumplen los 500 años de la llegada de los españoles a Cuba, ¿sí?, hacen un evento que se llamó el Seminario de la Rima, de la Estrofa Rimada, de la poesía rimada, y asisten a ese evento las personas que menciono, el licenciado Cházaro, ¿sí?, Tío Costilla, y una abogada de la ciudad de Córdoba, Marcela Prado. Asisten, les encanta, conocieron ahí, les llamó mucho la atención que el libro de ese certamen tenía una poesía en la portada, ¿sí?, y que nada más era más ni menos que don Alfonso Reyes. Entonces empieza esa amistad y
como todos los veracruzanos o algunos veracruzanos entusiastas, les piden que el siguiente congreso sea en Veracruz. Se hace a los 3 años el siguiente evento, y entonces el capitán Raúl Márquez Martínez les da la bienvenida a los cubanos con 3 décimas hermosas. Si uno las escucha, dice uno qué bonitas décimas. Y al bajar, le da las gracias al cubano, lo abraza, ¿sí? Y le dice, mira Raúl, tíralas a la basura porque están asonantadas en los versos 7, 9 y 10. Y él le dice, ¿pero qué es eso? Entonces ya le empiezan a explicar y se ponen de acuerdo para que vayan los tlacotalpeños, los cubanos a Tlacotalpan, a enseñar lo que era la 10ª Espinela. O sea que, como una cosa rara, la 10ª Espinela en Veracruz y muchas partes, ¿sí?, se inició en 1998 más o menos, ya la 10ª Espinela como tal. Entonces, eso es muy importante porque hasta entonces se hicieron talleres de la 10ª Espinela en Tlacotalpan, en Córdoba y en Coatzacoalcos. Ahí el capitán Márquez Martínez llevó a Córdoba y empecé con ese taller desde el 2002 a hacer la 10ª Espinela, y tengo talleres en grupos patrocinados por el ayuntamiento. Y bueno, antes del ayuntamiento era un grupo autónomo, después fue con el ayuntamiento y actualmente sigo con talleres de la 10ª Espinela. La 10ª Espinela tengo escritos por ahí unas narraciones, por ejemplo, de toreros de 1700, pero les llamaban poemas nada más. Hay 2 décimas extraordinarias que las hizo don Miguel Hidalgo Costilla, horas antes de que sea fusilado, agradeciéndole a su carcelero, que fue la única persona que lo trató bien. Pero decían poemas de la época, ¿sí? Y entonces todos los poetas de México hicieron décimas, pero sin saber o sin recordar que eran de Espinel. En Veracruz, Salvador Díaz Mirón tiene unas décimas preciosas. La primera persona que hizo décimas espinelas en México, pues nada más que fue Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, desde ese momento, la 10ª ya se empieza a enseñar con la estructura que diseñó Vicente Martínez Espinel. Pero te voy a leer lo que dijo Kodály respecto a la importancia de la música. Lo que tú acabas de decir te va a encantar. Kodály dijo, la música debe ser de todos. La música es un alimento espiritual para lo que no hay sustituto. No hay una vida espiritual completa sin música. Hay regiones del alma humano que solo se iluminan a través de la música.